Hermanos y hermanas, es un gran gusto, un gran placer estar esta mañana aquí en Ciudad Victoria y ver a tantos santos de los últimos días reunidos en un solo vestíbulo. Nos sentimos muy felices, hermanos, de estar aquí, especialmente por la gran ayuda que he recibido del Elder Toriz al venir aquí con esta asignación de dividir la estaca de Ciudad Victoria y crear una nueva estaca. También, hermanos, quisiera agradecer el esfuerzo que han hecho algunos hermanos al estar muy temprano aquí, tal vez desde la madrugada, para hacer posible que todos estuviéramos cómodamente reunidos. Muchas gracias, hermanos, por ese gran esfuerzo. Y al coro que nos ha amenizado con himnos que han elevado nuestro espíritu, me han hecho llorar esta mañana con su canto. Muchas gracias, hermanos, por ello. Me da gusto ver en la congregación a nuestro querido hermano Juan Soriano, que le amamos mucho, quien recientemente fue relevado como presidente del Templo de Tampico. Gracias por acompañarnos, hermano Soriano. Queridos hermanos, se ha llamado a una nueva presidencia de estaca. Yo quiero decirles a todos los miembros ahora de la nueva estaca de Ciudad Victoria Norte que se quedan en muy buenas manos. El presidente Nazario López Barrio es un hombre de Dios. Le hemos conocido un poco este fin de semana y ha sido suficiente para saber que el Señor le preparó para este tiempo. Así a sus consejeros, al hermano Abel García y al hermano Alberto Sagástegui. También ellos serán de gran ayuda en conducir esta estaca por los próximos muchos años, no sé cuántos. Pero pónganse cómodos, presidentes, y amárrense bien el cinturón, que el viaje será largo. Y también, hermanos de la estaca de Ciudad Victoria, México, se quedan en muy buenas manos con el presidente Álvarez, el presidente Sánchez y el presidente Muñoz. Ellos nos han recibido con los brazos abiertos y nos han dado todas las facilidades para poder llevar a cabo esta asignación sagrada que hemos recibido de nuestros hermanos en la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Es un momento, hermanos, de regocijarse, de llenarse de gozo por lo que está sucediendo el día de hoy. Quisiera, hermanos, relatarles un poco de la historia, de su propia historia. Yo le pedí a los historiadores de la iglesia, quienes están en la Ciudad de México, recabando las historias que muchos de ustedes escriben y mandan cada año para que sean archivadas en los archivos generales de la iglesia. Muchas historias, hermanos, orales que hacen miembros de la iglesia que han sido pioneros desde hace muchos años. Y pude rescatar una parte, hermanos, un pequeño trozo de la historia de la iglesia en Tamaulipas. Quiero que sepan, hermanos, que la iglesia acá tiene 66 años. El 17 de julio de 1948, el que en aquel entonces era el presidente de la misión, el presidente Pierce, organizó un nuevo distrito, el distrito de Tamaulipas. Y en aquel entonces, en aquellos años, hermanos, un misionero de esa misión tuvo que ser llamado para ser el presidente del distrito. Y fue un paisano mío, de allá de Colonia Dublán, en Chihuahua, el Elder Enron Pratt.
Y de ese distrito, hermanos, tenía unas cuantas ramitas. Una de ellas era Vallehermoso, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, en 1948, hermanos. El 17 de mayo de 1950 vino un nuevo presidente de misión, el presidente Micham, a Ciudad Victoria y realizó una conferencia. Y en esa conferencia solo había 62 miembros de la iglesia. Ahora estamos aquí reunidos, hermanos, más de 1000 miembros de la iglesia. El 1 de enero de 1951 se realizó la primera mutual en la rama de Ciudad Victoria, con un programa social. Y fíjense, hermanos, ¿quién fue su invitado? El apóstol Spencer W. Kimball y su esposa estuvieron presentes en esa actividad. Qué privilegio para aquellos miembros en un distrito pequeño recibir a uno de los 12. El 15 de marzo, hermanos, de ese año, en Ciudad Victoria es organizada la primera sociedad de socorro con 7 hermanas. Y así, hermanos, otros eventos. Los bautismos en aquel entonces se llevaban a cabo en un lugar que se llama La Peñita. Ahí por las montañas, me dicen, yo no conozco. El 5 de julio de 1951 en Ciudad Victoria se efectuó la primera conferencia de rama bajo la dirección del presidente de misión. A esa conferencia asistieron 50 personas, 50 miembros de la iglesia. Y el 18 de octubre de 1953 salen los primeros miembros al templo de Mesa, Arizona. En 1956, hermanos, cuando se formó la Misión Mexicana del Norte, a mediados de ese año la rama Victoria se cambió de domicilio a la calle 14 Morelos por el rápido crecimiento. En esa casa de oración recibieron al presidente Marion G. Romney y a Spencer W. Kimball. En 1957 la rama Victoria tenía 85 miembros. Y en 1958 la iglesia compra la primera casa de oración aquí en la calle 10, Guerrero y Matamoros, 1326, en donde empezaron a tener sus servicios de adoración y sus actividades. El 31 de diciembre de 1961, mis queridos hermanos, en Ciudad Victoria se hace la microfilmación de la parroquia. Total 26 carretes abarcando los años de 1751 y 1920, en donde están los nombres de sus antepasados. En 1971 se crea el distrito de Victoria y en 1976 se creó la primera estaca de Ciudad Victoria con el presidente Jesús Martínez Torres. Desde esa época hasta el día de hoy, hermanos, hemos tenido 7 presidentes de estaca, más la nueva estaca, vienen a ser 8 presidentes de estaca en esta ciudad. Hermanos, esta es la primera estaca, la estaca Victoria Norte, que se crea en el país este año. Y es un honor, hermanos, haber recibido esta asignación. El año pasado, hermanos, me tocó también crear la última estaca del año del 2014. Y esa fue una estaca en Ciudad Juárez. No sé por qué me han tocado estas asignaciones últimamente, hermanos, pero quiero decirles que
he disfrutado mucho de estar con ustedes el día de hoy. Hay algunas cosas, hermanos, que me han sorprendido este fin de semana. Una de ellas son sus hijos, hermanos. Ayer en el sacerdocio pude escuchar a los jóvenes. A uno de ellos, un recién converso que se bautizó en abril del año pasado, un jovencito de 12 o 13 años, quien ofreció la primera oración. Y me maravilló, hermanos, ver la fuerza de este muchacho. Y también al escuchar a otros de sus hijos participar en el sacerdocio y ver qué tan elocuentemente se expresaron, con cuánta firmeza y convicción y testimonio pudieron participar. Puedo decirles, hermanos, que hay un gran futuro en esta región al observar a sus hijos y el trabajo que ustedes han hecho de cuidarlos y educarlos. Síganlo haciendo, hermanos. No desfallezcan en esta gran responsabilidad de nuestros hijos. Herencia de Jehová son ellos. También, hermanos, he observado a los nuevos conversos. Los he escuchado a algunos de ellos. Ustedes, hermanos, que recientemente se han unido a la iglesia, han fortalecido mi testimonio al saber que Dios prepara a sus hijos. Él mismo, hermanos, les ha hecho sentir de una o de otra manera la necesidad de venir a Él. Y los misioneros que sirven en esta misión junto con los miembros de la iglesia se han acercado a ustedes y les han enseñado, les han predicado el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias, hermanos, por estar aquí. Les damos una bienvenida y esperamos que podamos seguir siendo de ayuda para ustedes. Que los miembros de la iglesia aquí sean sus amigos. Y también, hermanos, he observado a muchos que están investigando la iglesia, que están aquí este día, y a otros que han entrado que hace mucho tiempo que no habían venido a la iglesia. Queremos decirles, hermanos, que les amamos, que oramos por ustedes y esperamos que se vuelvan a integrar a esta iglesia y puedan disfrutar de grandes bendiciones que Dios tiene reservadas para ustedes. Mis queridos hermanos, quisiera puntualizar en esta mañana algunos principios importantes que debemos llevar a cabo. Hoy es el primer domingo del mes de marzo y lo he empezado, hermanos, desde el día de ayer por la tarde con un ayuno y pensé, hermanos, ¿quién necesita de mi amor este fin de semana? Y quiero decirles, hermanos, que he dedicado este ayuno a estos tres buenos hombres que Dios llamó para presidir la estaca norte. He sentido que ellos necesitan de mi ayuda. Y lo más que puedo hacer en esta estancia corta es ayunar por ellos y pedirle a Dios que los bendiga, que les dé la inspiración y la sabiduría para poder ministrarles en los próximos días y en los próximos años. Ellos estarán muy ocupados. Tendrán que empezar por llamar a 2 nuevos obispos. 2 de estos buenos hermanos eran los obispos en sus barrios.
tendrán que formar un sumo consejo, tendrán que llamar a todos los miembros que integrarán las organizaciones auxiliares de la estaca. Es mucho trabajo. Y creí necesario, hermanos, ofrecer mi ayuno por ellos. Y les pido, hermanos, a ustedes que oren por esta presidencia de estaca. Son nuevecitos, aún no entienden cómo harán el trabajo del Señor. Pero yo les digo, presidentes, que no se preocupen. Esta es la obra del Señor. Él la dirige. Solamente sean dignos de recibir su revelación. Y Él les tomará de la mano y les llevará a conducir esta estaca por el sendero correcto. Muchos de ustedes, hermanos, serán llamados a servir en las dos estacas, porque al haberse dividido la estaca, muchos miembros se fueron de un lado y muchos otros quedaron del otro lado. Entonces serán llamados a servir. Y recuerden, hermanos, que esta es la obra de nuestro Padre Celestial. Es una obra que Él presentó desde antes de que este mundo fuese creado, y en la cual su Hijo, nuestro Salvador, aceptó ser el Redentor de este mundo, aún sabiendo de antemano que Él tendría que dar su propia vida para que la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial pudiera llevarse a cabo. Porque Él dijo desde un principio: he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad de todos mis hijos y la vida eterna. Y el Salvador, aún sabiendo eso, que para llegar a ser inmortales tendría que Él dar su propia vida, lo aceptó. Así nosotros, hermanos, seremos llamados también para servir. Seguramente el Señor no requiere de nuestra vida, pero sí requiere de nuestro sacrificio para poder recoger a sus hijos. Hermanos, el ayunar fielmente y pagar una ofrenda generosa es una manera más de adorar a nuestro Padre Celestial. Cada vez que nos dirigimos a Él en un ayuno, al abstenernos de alimentos y bebidas por 24 horas, ustedes, hermanos, le están adorando. Y después de ello, al tomar un sobre de donaciones y poner ahí el equivalente a su ayuno en una ofrenda de ayuno, sepan, hermanos, que le están adorando. Ayunar y pagar ofrendas es una manera de adorar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Es pues, hermanos, que los invito a todos a incrementar su fe este año, ayunando cada mes, sin perderse un solo mes. Implica un sacrificio, hermanos, implica dejar de comer. El mismo Salvador, después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así nosotros, hermanos, cuando ayunamos, tenemos hambre y tenemos sed. Pero Él nos dará del agua de vida, hermanos, y nos llenará de fe
y de fortaleza. Y entonces podremos estar aún más cerca de Él. También quisiera esta mañana, hermanos, recordarles de la importancia de llegar a ser autosuficientes en la asistencia al templo. El elder Nelson, Russell M. Nelson, nos ha enseñado, hermanos, de empezar o comenzar con el fin en mente. Y esto es, hermanos, la vida eterna. Esto es nuestra asistencia al templo, con frecuencia. Y no olvidarnos de aquellos que ya pasaron por este mundo y ahora están allá, hermanos, en el mundo de los espíritus, preparándose para recibir las ordenanzas del Evangelio. La historia familiar, hermanos, hoy por hoy es muy sencilla. El Señor, al apresurar su obra, nos ha dado los medios para poder encontrar los nombres de nuestros antepasados con una facilidad nunca antes imaginada. Cuando yo era un niño, hermanos, mis padres acostumbraban a llevarme al rancho donde nació y creció mi madre. Cuando llegábamos allá en el estado de Chihuahua, nos hospedábamos con una tía que se llamó la tía María Luisa y el tío Gabriel. Y hace unos días, hermanos, que empecé a recordar a mi tía. Y lo que empecé a recordar de ellos, hermanos, era algo que me llamaba mucho la atención cuando yo era un niño. Ella era una mujer pelirroja, no se pintaba el pelo, así lo tenía. Y también me llamaba mucho la atención que tenía muchas pecas en su cara. Y eso es lo que empezó a venir a mi mente. Y me di cuenta que aún no había hecho la obra por ellos. Entonces, hermanos, con estas facilidades que tenemos hoy, busqué sus nombres y los encontré. Y los preparé. Imprimí el registro de ellos y me fui al templo, hermanos, en Tuxtla Gutiérrez. Llegué al templo, me dieron las papeletas de ellos y mi esposa y yo pudimos entrar y hacer la obra por mi tía María Luisa y por mi tío Gabriel. Y después, hermanos, regresé a casa y pensé, ¿a quién más puedo ayudar para que haga su historia familiar? Entonces, quien vino a mi mente fue mi propia esposa. Y le puse una computadora en casa para que ella pudiera empezar a buscar nombres de sus antepasados. Así de sencillo, hermanos, es la historia familiar hoy en día. Y muy pronto ustedes recibirán grandes noticias de los millones y millones de nombres de mexicanos que podrán encontrar en los medios electrónicos de nuestros antepasados. Muy pronto, hermanos, días, semanas tal vez, tendremos ese privilegio. Más fácil, hermanos, quién sabe si pueda ser. Ese es uno de los énfasis del área, hermanos, de llegar a ser autosuficientes en nuestros templos. Ustedes tienen un templo a una distancia muy corta. Muchos de nosotros tuvimos que viajar días para llegar a un templo. Ustedes viajan solamente horas. El Señor les ama y les ha puesto su casa
muy cerca de ellos, de ustedes, para que puedan asistir con la mayor frecuencia posible. Les testifico, hermanos, que esta es la iglesia del Salvador, del unigénito, del primogénito, de aquel quien nos expió en el jardín del Getsemaní y terminó su proceso colgado en el Gólgota en una cruz, que después su cuerpo fue llevado por Juan de Arimatea, y puesto en el sepulcro, el cual dejó después de 3 días. Ese sepulcro, hermanos, está vacío. Él se levantó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Él dirige esta iglesia, hermanos. Tiene un profeta. El presidente Monson es un profeta de Dios. Él es como los grandes profetas de la antigüedad y del libro de Mormón. Les amamos, hermanos, y deseamos con todo nuestro corazón que estas 2 estacas florezcan, que puedan cada vez más incrementarse en número, y eso significará más hijos del Señor haciendo convenios y preparándose para regresar a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.